La ilustre fregona, una de las famosas novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, en la que la picaresca se mezcla con la peripecia amorosa. Hoy trataremos la historia de la hermosa y recatada Constanza, así como las desventuras de Diego de Carriazo y la empresa amorosa de Tomás de Avendaño, elementos de una novela en la que destaca el ingenio de Cervantes. Puede que el término fregona dé pie a confusiones. Por ello, vamos a hacer un breve repaso de la función que este tipo literario ha tenido en nuestra literatura. Encontramos que es una forma despectiva de referirnos a las criadas que se dedicaban a fregar, mucho antes de que Manuel Jalón simplificase esta tarea en 1957 con la invención de la fregona que todos conocemos. En el Siglo de Oro encontramos a estas criadas en escenas costumbristas, en las que podemos atender a sus labores humildes y sus escarceos amorosos, y donde se exponen como mujeres poco recatadas que son seducidas en el Manzanares. Pero Cervantes, lejos de exponer los escarceos acontecidos en este río, nos dejó una obra que ya desde el título da lugar a confusiones. Con todo lo dicho, podemos imaginar que una fregona es de todo menos ilustre, entendiéndose ilustre como de distinguida prosapia, casa u origen. Se fija la fecha de composición de esta novela en 1606, fecha en la que Lope de Vega, otro grande de las letras hispánicas, sufría las críticas de sus contemporáneos por sus comedias. El Fénix, de hecho, acogió la figura de las fregonas en algunas de sus obras. El Mesón de la Corte y La Noche Toledana fueron comedias que tuvieron varios detractores. En concreto, se hacía alusión a cómo las fregonas que aparecían no actuaban realmente como tales, sino que su condición era un pretexto para formar los enredos amorosos. La relación entre Lope y Cervantes es terreno de gran especulación, pero seguramente el autor del Quijote conociera muy bien el atentado a la verosimilitud que el creador del arte nuevo perpetró con sus fregonas. Algunos apuntan a que, con esta novela ejemplar, Cervantes se propuso hacer ilustre a una fregona manteniendo la verosimilitud. ¿Lograría nuestro autor este cometido? Lo veremos más adelante. Mientras tanto, atendamos a los pícaros que abren esta historia. Decimos pícaros, aunque desde el inicio se nos deja claro que se tratan de nobles. La novela inicia resumiendo las andanzas de Diego de Carriazo, un joven con inclinaciones picarescas, no por necesidad, sino por divertimento. Así cuenta el narrador cómo se desprendió de un estilo de vida privilegiado para conocer nuevas experiencias. Tras volver de las almadrabas, el joven, con cierta morriña, regresa a su tierra natal, pero rápidamente vuelve a sentir el fastidio de una vida acomodada. Es aquí cuando se cruza con Tomás de Avendaño, otro joven a quien cuenta maravillas de la libertad que gozó durante sus andanzas. Juntos traman un plan para hacer creer a sus padres, don Diego de Carriazo y don Juan de Avendaño, que irán a estudiar a Salamanca. Pero este no es sino el inicio de su aventura picaresca, la segunda de Carriazo y la primera de Avendaño. Estos pícaros poco tienen que ver con los desafortunados Lázaro o Pablos de otras novelas más conocidas. Para empezar, su origen no es humilde, tampoco busca medrar, sino que anhelan la libertad de una vida sin responsabilidades nobiliarias. Hablamos de unos pícaros cervantinos que no adolecen de vicios, en los que la bondad destaca por encima del pecado. Bueno, realmente a Tomás de Avendaño no se le puede considerar del todo un pícaro. Es alguien atraído por la vida de su compañero, sí, y emprende con él su viaje hacia Zahara de los Atunes. Pero al poco de llegar a Toledo, ciudad de célebres pícaros literarios, se desvía de su propósito al oír hablar de la bella fregona que trabaja en la posada del sevillano. Tal es el encanto de la joven que Tomás convence a su pícaro amigo de suspender el viaje para establecerse en la posada. Para Diego de Carriazo esto es un varapalo, pero reiteramos una vez más que este no es el pícaro al que estamos acostumbrados.
Amenaza a su compañero con marcharse, pero valora demasiado el valor de la amistad como para romper su vínculo. Así, Carriazo, bajo el nombre de Lope Asturiano y Avendaño con el de Tomás Pedro, se establecen en el mesón y comienzan a trabajar para el posadero. El pícaro proseguirá con sus andaduras en la ciudad de las tres culturas, y el enamorado afrontará las consecuencias de un amor imposible hacia Constanza, la hermosa fregona a la que recitan versos y cuya belleza la pone de ilustre, pero que su baja condición la separa irremediablemente del joven. De nuevo llegamos a la premisa inicial. La fregona que, contraria a su condición, resulta una persona ilustre. Y a esta criada se le suma ahora la historia de dos nobles acomodados que deciden abandonar sus placenteras vidas. Cervantes emplea en la obra una serie de elementos para hacer plausible esta serie de desatinos. Estos, en conjunto, dotan a la ilustre fregona de la verosimilitud que se le llegó a poner en duda a Lope de Vega. Comencemos por la localización geográfica y temporal de esta historia. El tiempo y el lugar han sido desde antiguo norma principal para la verosimilitud, y Cervantes cumple con ello al poner a los personajes en unas coordenadas claras. Cuando Carriazo busca ir a la Almadraba, no se dirige a otro sitio sino a Zahara de los Atunes, localidad gaditana conocida, como indica su topónimo, por la pesca del atún. Luego se cita Salamanca como la ciudad a la que dicen ir los jóvenes por motivos de estudios, y Toledo donde terminan. Incluso el Mesón del Sevillano, establecimiento donde reside la fregona ilustre, existió realmente. Centrándonos en el tiempo, la precisión resulta exhaustiva. A lo largo de la novela encontramos referencias concretas al intervalo de tiempo en el que se desarrollan los hechos, para dotar a la historia de mayor rigurosidad. Cervantes acude incluso a la verosimilitud histórica. Se sabe que en Burgos, ciudad originaria del pícaro de esta novela, existió un corregidor con su nombre. De igual manera, la pesca gaditana era una opción común en esta época para buscar trabajo, y en el sur de España la presencia de pícaros de actitud similar a la de los literarios, o al menos con actitudes similares a las de Carriazo, era frecuente. Son todos hechos que nos pueden parecer poco conocidos, pero que en su tiempo constituyeron referencias ampliamente sabidas por los lectores contemporáneos a Cervantes. Pero este autor sabía que debía hacer algo más para asegurar la verosimilitud de los pícaros nobles y la fregona ilustre. Todo aquel que leyera la novela se preguntaría sobre este misterio de la prosapia de Constanza. El título de la novela podemos enmarcarlo dentro de lo que se considera el género emblemático. El emblema constituye una imagen de carácter simbólico, acompañado de una frase o mote, así como de unos versos a modo de comentario. Se trata de un enigma que debe ser resuelto observando cada una de sus partes, y la revelación de este misterio es, a menudo, un propósito ejemplar. Todo esto lo tenemos en la ilustre fregona, la mezcla entre lo alto y lo bajo presente en la figura de Constanza. De la joven se nos dice que es fregona, pero no friega. Algunos creen que debe fregar plata, y de ahí lo de ilustre. Incluso el posadero que acoge a Constanza dice que ni es su criada ni deja de serlo. La imagen de este emblema es la bella Constanza, y el mote que posee, el de la ilustre fregona. Pero este personaje tiene muy poca participación en la novela. Aparte de algunos diálogos que llega a establecer, sabemos cómo es gracias a los demás personajes, principalmente por Avendaño, a este punto bajo el sobrenombre de Tomás Pedro. Su apreciación de ella constituye el comentario que desarrolla el emblema, y al quedar en boca de otro personaje, acorde además a las interpretaciones de otros sobre la belleza de Constanza, da más verosimilitud a la obra de Cervantes. De esta manera, el autor carga la responsabilidad de este desatino a otra figura. Reunamos las piezas. Tenemos el título de la obra, la inscriptio, la imagen de Constanza, pictura, y su descripción física, subscriptio.
Ahora conocemos todas las partes del emblema. Tan solo nos falta desvelar el enigma. Pero la ilustre fregona no es solo el misterio que rodea a Constanza. Esta es solo una de las partes que componen la novela. Recordemos que esta inicia con las aventuras de los jóvenes. A este punto, a Carriazo, llamado ahora Lope Asturiano, le acontecen varias peripecias dignas del pícaro más desafortunado. Además de que se truncaran los planes de ir a las almadrabas a causa del enamoramiento de su compañero, termina preso debido a una trifulca con un aguador. Pero más memorable es su jugada del asno. En una muestra de torpeza pierde al animal con el que realizar su trabajo en el mesón jugando a las cartas. Una a una pierde todas las partes apostadas del asno. Pero el pícaro se las arregla para reclamar la cola, que todavía no había sido jugada. Su exigencia, absurda por lo demás, tiene éxito, y finalmente, con la suerte de su lado, consigue recuperar a la bestia, llevándose incluso algunos beneficios que termina devolviendo a los aguadores. Su historia se transmite de boca en boca. Se habla del ingenio de Lope Asturiano. Pero, como todas las habladurías, al final el suceso se desdibuja y solo perdura una parte de la historia, la de la cola. No quedó taberna, ni bodegón, ni junta de pícaros donde no se supiese el juego del asno, el esquite por la cola y el brío y la liberalidad del asturiano. Pero como la mala bestia del vulgo por la mayor parte es mala, maldita y maldiciente, no tomó de memoria la liberalidad, brío y buenas partes del gran Lope, sino solamente la cola. Y así, apenas hubo andado 2 días por la ciudad echando agua, cuando se vio señalar de muchos con el dedo, que decían: «Este es el aguador de la cola». Y además de desviarse del asunto principal, Cervantes llega a emular un entremés en la novela. El escritor fue también creador de obras dramáticas, y refleja su conocimiento en la escena del baile en la posada del sevillano. Nos encontramos ante una chacona, baile usual del género menor caracterizado por su lascivia. Debido a que las obras dramatizadas de mayor duración se destinaban a argumentos más honestos, este tipo de entremeses servían como contrapunto a la obra principal. No estamos ante un cambio del género narrativo por el teatral, más bien es una adaptación de este. Lope Asturiano toma el protagonismo, siendo quien dicte a partir de este momento el desarrollo del baile, dando al texto narrativo una función que, por lo general, vemos tan solo en obras teatrales. Y todas las criadas participan excepto Constanza, una muestra del recato que guarda en oposición a otras fregonas literarias. Su imagen choca, además, con la de sus compañeras, quienes son fregonas auténticas. «Una cosa sola te pido», dice Carriazo, «en recompensa de las muchas que pienso hacer en tu servicio, y es que no me pongas en ocasión de que el argüello me requiebre ni solicite, porque antes romperé tu amistad que ponerme a peligro de tener la suya. Vive Dios, amigo, que habla más que un relator, y que le huele el aliento a rasuras desde una legua. Todos los dientes de arriba son postizos, y tengo para mí que los cabellos son cabellera». Y para adobar y suplir estas faltas, después que me descubrió su mal pensamiento, ha dado en afeitarse con albayalde, y así se jabelga el rostro, que no parece sino mascarón de yeso puro. A este punto hemos hablado de la historia de los jóvenes que se hacen pícaros. También hemos tratado la vida recatada de Constanza, pero nos falta acudir al desenlace de esta novela, que es también la resolución del enigma de la fregona ilustre. La llegada del corregidor al mesón del sevillano y la contemplación de la belleza de Constanza sirve para terminar con el misterio. El posadero cuenta cómo acogió a la joven, ofreciéndonos la pieza que nos faltaba. Nos cuenta cómo un día llegó al mesón una señora en hábito de peregrina. Durante su estancia dio a luz a una niña y pidió que mantuvieran a la recién nacida oculta mientras proseguía con la romería.
A su regreso dio al posadero parte de una cadena de oro y la mitad de un pergamino con unas grafías sin sentido aparente. Durante años, la hija de la peregrina se crió en el mesón bajo el nombre de Constanza, y el posadero guardó el secreto tal y como pidió su madre, procurando además que la joven no se viera obligada a realizar tareas que no eran acordes a su verdadera condición. Cervantes fue consciente de que, a veces, la realidad supera a la ficción, y algunas pinceladas de casualidades podían dar incluso mayor verosimilitud a una historia. Es lo que ocurre cuando llegan a la posada dos caballeros que resultan ser los padres de Carriazo y Avendaño. Podríamos pensar que venían en busca de sus hijos, ya que al burlar al ayo que los acompañaba camino a Salamanca, sabrían que evadieron sus responsabilidades estudiantiles. Pero el padre de Carriazo, una vez que ve a Constanza, entiende por la hermosura de la joven que han hallado lo que han venido a buscar. Y así se revela como portador de la mitad faltante de la cadena, así como dueño de un pergamino que, al igual que el guardado ahora por el corregidor, contenía unas grafías que no ofrecían sentido alguno. Avisan al corregidor, y en otro golpe de casualidad conocemos que es primo de Juan de Avendaño. Puede parecer enrevesado el sistema de verificación empleado mediante una cadena partida en dos, pero esto es algo que está registrado en varias fuentes. Se trataba de una forma de asegurarse que, en negocios secretos, dos personas desconocidas podían tratar los asuntos convenientes sin problema alguno. Al unir los trozos de la cadena, se verifica que los señores Carriazo y Avendaño habían acudido a la posada correcta. Más aún cuando unen los trozos del pergamino y las grafías pasan a formar la siguiente clave. Esta es la señal verdadera. Así, de la mano del padre de Carriazo se revela el misterio. Arrepentido, el señor nos cuenta cómo, hace años, entró en la casa de la que sería la peregrina que diera luz a Constanza, y ante su belleza no pudo reprimir sus deseos carnales. La fregona ilustre fue, entonces, fruto de una violación. Vuesa merced, señora mía, no grite, que las voces que diere serán pregoneras de su deshonra. Nadie me ha visto entrar en este aposento, que mi suerte, para que la tenga bonísima en gozaros, ha llovido sueño en todos vuestros criados. Y cuando ellos acudan a vuestras voces, no podrán más que quitarme la vida, y esto ha de ser en vuestros mismos brazos, y no por mi muerte dejará de quedar en opinión vuestra fama. En una época en la que el honor de la clase noble era algo que mantener con el decoro, la mujer inició su peregrinación y en su camino, a punto de dar a luz, se estableció en el mesón del sevillano, donde tuvo que parir en secreto y separarse de su hija. Tras la trágica revelación, Tomás, quien permanecía oculto observando la escena, sale al encuentro de su padre. De igual manera hace Carriazo, pues ya está todo claro. Constanza es ni más ni menos que la hija de Carriazo padre, media hermana entonces del conocido como Lope Asturiano. Por tanto, Avendaño al fin tiene la posibilidad de contraer matrimonio con la fregona ilustre. Esta historia termina en bodas. Avendaño con su amor platónico junto a Constanza. Don Pedro, hijo del corregidor, también estaba enamorado de la fregona, pero en compensación se enlaza con la hermana de Avendaño. En mitad de ellos está Carriazo, quien se casa con la hija del corregidor. Es el único que tiene herederos, y este hecho es notable. De sus hijos, el narrador nos cuenta que terminaron estudiando en Salamanca. Podemos concluir que los Carriazo emprenden un camino de prosperidad que inicia con el caballero violador, continúa con el joven pícaro y culmina con los prometedores estudiantes. Se trata de una mejora de la condición moral de esta familia, pero también se hace patente que algunos errores perduran toda la vida, como la vergüenza del padre de Carriazo por mancillar a una mujer viuda, o el temor de Lope Asturiano a que se le recuerde por la historia de la cola del asno.
Como novela ejemplar, en La ilustre fregona, Cervantes critica el aislamiento de la sociedad en clases. La interacción entre unos y otros, independientemente de su condición, es inevitable. Si se evade, corremos el riesgo de perdernos la grandeza que oculta mucha gente bajo su humilde condición. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte a Demiurgo, así como dar me gusta y dejar tu opinión en la sección de comentarios. Muchas gracias.